¿Qué tal? Buenas. A riesgo de ser baneado, censurado, perseguido e inclusive, pues, quizá poner en riesgo la existencia propia del canal, pues les voy a compartir una serie de informaciones nuevas que están surgiendo en torno a la situación que todos conocemos de El Bicho. Esto fue publicado hace unos pocos días. Reino Unido teme hasta 100,000 contagios diarios por COVID en invierno. Como ya sabemos, actualmente el Reino Unido, y vamos a ver aquí la gráfica, se encuentra rompiendo récords de contagios de el bicho. Aquí lo vamos a ver. En los últimos 3 meses vamos a verlo desde el comienzo para tener la perspectiva. Vean, estas son las estadísticas, esta es la gráfica estadística de contagios en el Reino Unido. Tuvieron su día pico el 10 de enero de 2021 con 54,000 contagios y ahorita pues al último recuento del 24 de octubre van en 38,000. Las autoridades admiten que se aproxima un periodo difícil, pero alistan un plan B si la situación empeora y el sistema sanitario se acerca a la saturación. Y quiero hacer hincapié en esto. Todo este tema de la pandemia del bicho tiene como principal objetivo, digamos, de riesgo, pues la infraestructura hospitalaria de los países. Porque mucha gente está muy confundida y piensa que cuando se decretan restricciones, medidas sanitarias, se trata de su libertad individual y se trata de ellos, que si el cubrebocas es una imposición para tenerlos silenciados, que si es un símbolo de la censura, que si nos quieren restringir nuestras libertades individuales. A ver, si hubiera una cama de hospital por cada habitante de los países, no habrá ningún problema. Que se infecte quien se ponga grave quien sea, al fin que hay una cama de hospital donde atenderlo. El grave riesgo de esta situación de la pandemia es precisamente la saturación de los hospitales, cuando son tantas las personas infectadas que sube el número de personas que necesitan una cámara de hospital, y si el país no cuenta con esa infraestructura, pues puede venir una situación, pues ahí sí preocupante, porque la gente se empieza a morir en la calle, como lo que ocurrió en México en los meses de mayo de este año 2021 y el año pasado. Los principales hospitales de México se empezaron a saturar y la gente se empezaba a morir en la banqueta esperando ser atendida. Bueno, ese es el problema principal, básico, es fundamental entender esto. Si en lo que llevamos de tiempo de tratar con este tema no han entendido este fundamento, pues entonces dejen de ver más, vean más allá de su nariz, dejen de pensar en ustedes mismos y dense cuenta cuál es el auténtico tema. El ministro de Salud del Reino Unido, Sajid Javid, anticipó el 20 de octubre de 2021 que los contagios de COVID se pueden disparar hasta 100,000 al día y subrayó que por ahora, con los casos que están cerca de los 50,000 diarios, aún no es momento para endurecer las restricciones. Esta es la gran diferencia. Fíjense cómo el Reino Unido, al ser, vaya, es un país del llamado primer mundo, cuentan con la infraestructura hospitalaria suficiente para tener 50,000 casos diarios y que se sigan propagando y no endurecer las restricciones sanitarias. No es como México, que en México cuando se tuvieron alrededor de 25,000 a 30,000 casos diarios, se desbordaron los hospitales en México. Por eso hay que ver esta información desde México, desde Latinoamérica. Nuestras infraestructuras hospitalarias en Latinoamérica no son lo suficientemente grandes, amplias, no se van a dar abasto si llegamos a tener los números que está teniendo en este momento países como Reino Unido, Rusia, los crecimientos exponenciales de Polonia, Letonia, que ahorita vamos a ver. El ministro de Salud de Reino Unido admitió que en los próximos meses podrían contar con un plan B para ver si la situación llega a otras cosas. Se han registrado 49,000 contagios en el país y 179 muertes, después de que se registraran 223 fallecidos. En el conjunto del país, los decesos se incrementaron un 21% en la última semana y, ojo, 11% de aumento en la última semana. Esto nos quiere decir que esta nueva fase de esta situación pandémica, pues parece ser que va
a sobrepasar las medidas de la primera fase, es decir, las estadísticas de la primera fase. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Vamos a ver ahora las gráficas. Ya vimos la nota acerca de el Reino Unido. Quiero mostrarles los números de Polonia. Y voy a seleccionar el periodo de hace 2 semanas. No, mejor 30 días, un mes. En el último mes, fíjense, el 27 de septiembre de 2021, Polonia, en todo el territorio polaco, solamente hubo 421 casos nuevos del bicho. Pero para el 23 de octubre ya tuvieron 6,000, es decir, del 27 de septiembre, octubre, al 23 de octubre, subieron los casos de una manera exponencial. De 421 casos en todo el país, en un mes ya tiene 6,277. ¿A qué se debe ese incremento exponencial? Y no es el único país que nos muestra este ejemplo. Vamos a ver un caso específico en Latinoamérica. Vamos a ver el caso de Chile y específicamente la región metropolitana de Santiago de Chile. Y vamos a ver el mismo caso. En la ciudad de Santiago, en la región metropolitana, se dieron el 28 de septiembre 179 casos casos nuevos, ¿no? Una cifra muy reducida. Pero para el 23 de octubre ya cuentan con 1,144 casos nuevos solamente en la ciudad de Santiago. Pero estamos hablando, insisto, que Chile es el país de Latinoamérica que tiene más avanzada su vacunación, con un porcentaje de, vamos a ver el número actualizado, cuentan ya con, fíjense qué alto, ha venido creciendo en los últimos días, 76% de la población con un esquema completo, 85% con una dosis y 76% con ambas dosis, con un esquema completo. ¿Por qué un país que tiene 76% de inoculación completa pasa en un mes de 179 a 1,144 casos en su capital? En un mes. Y ya vimos anteriormente el caso de Polonia, que pasaron de 400 a 6,000, alrededor de 6,000 en todo el territorio polaco en un mes. Y esta podría ser una de las causas. Ya vimos en un video anterior un estudio publicado en el New England Journal of Medicine. Esto es una revista médica seria, con todos los estándares científicos. Un estudio que nos hablaba de cómo una cierta marca que no puedo pronunciar aquí porque me atengo a la censura, una marca de las actuales inyecciones, veía drásticamente reducido el número de anticuerpos que producía en el cuerpo de la persona que recibía esta inyección, que a los 6 meses de haberse recibido el esquema completo, se perdía drásticamente la cantidad de anticuerpos. Aunado a eso, tenemos esta nota, este artículo del 19 de octubre de 2021, hace unos pocos días. Detectan variante AYZ 4.2, descendiente de la Delta, y que podría ser más contagiosa. Esta variante AY 4.2 es hasta 15% más transmisible que la Delta, aunque los investigadores aseguran que su impacto no será tan desastroso. También estos subtítulos noticiosos de los investigadores aseguran, era lo mismo que nos contaban al inicio de todo esto. Los investigadores, ¿cuáles? No sabemos, decían que hacían proyecciones estadísticas que se quedaron muy cortas con las actuales y todavía más cortas con los ascensos, que acabo de mostrar en las estadísticas. El gobierno británico confirmó este mediodía que sigue muy de cerca la aparición de la AY 4.2, una descendiente de la variante Delta del bicho, que podría ser entre un 10 y 15% más transmisible, lo cual ya es el doble de contagiosa que el SARS, de que el original. O sea, primero surgió una versión del bicho,
La versión Delta es el doble de contagiosa. Ahora salió una versión que sería el 15% más contagiosa. ¿Cuánto sería esto sumado? Pues estaríamos hablando de un 65% más contagioso que la versión original del bicho. La han denominado AY4.2 y su aumento de su frecuencia ha aumentado en el Reino Unido, donde podría ser responsable ahora de casi el 10% de los casos de la gráfica que vimos anteriormente. Bueno, y esta es la información fundamental y medular de este artículo. Este nuevo linaje, lo voy a ampliar, este nuevo linaje del bicho es descendiente de la variante Delta. Y tiene, ojo con esto, y si ustedes ponen atención a esto, si quieren ya pueden cortar el video después de que yo diga esto, que esto es lo central, lo medular. Tiene dos mutaciones características en la proteína S, la Y145H y la A222V, las cuales podrían ofrecer al virus ventajas para sobrevivir. ¿Cuál es la proteína S? Si ustedes han venido estudiando o han seguido la estructura de las actuales vacunas, habrán escuchado que esta proteína S es la responsable de abrirse paso en una célula del virus. Es la llamada, lo que los investigadores rusos nos dijeron que era la proteína Spike. Voy a poner una gráfica. Digo, yo no soy médico, no soy virólogo, pero es esto. Esta es la glicoproteína S o proteína Spike, que son estos piquitos que precisamente si vemos al bicho así como cortado, es lo que le da la apariencia de que tiene una corona alrededor y por eso el nombre de coronavirus. Esta proteína S es la que ya está cambiando de acuerdo con esta nueva variante Y4.2, AY4.2. Es decir, tiene dos mutaciones características en la proteína S. O sea que digamos que el bicho está cambiando la proteína con la cual ingresa a la célula. Y precisamente todas las inyecciones que conocemos lo que hacen es decirle a las células cómo está estructurada esta proteína S para que la reconozca el cuerpo y no pueda anidarse, no pueda albergarse el virus y no pueda reproducirse. Pero si esta proteína está cambiando, entonces ya cambió la información que traen las inyecciones. Es decir, esta nueva variante estaría dejando, pues, casi digamos inútiles o muy poco útiles las actuales inyecciones. No lo digo yo, lo está diciendo en una publicación en el Science Media Center, Francois Balux. Perdón por mi mal francés, pero en este medio científico es donde se está publicando este estudio. Se señaló en la publicación Science Media Center, Francois Balux, uno de los dos expertos citados por el FT. Es decir, pues aquí estamos viendo cómo, voy a seguir leyendo para que quede más claro. En caso de confirmarse las pruebas preliminares, la variante AY4.2 podría convertirse en la variante del bicho más infecciosa desde que comenzó la pandemia, indicó el director del Instituto de Genética del University College London. ¿Se dan cuenta? Y añadió, pero debemos ser precavidos en este momento. El Reino Unido es el único país en el que ha despegado de esta manera y no descartaría aún que su crecimiento se deba a un evento demográfico fortuito. O sea, están detectando una variante que se volvería la más contagiosa de todo lo que llevamos de esta situación, de la versión más contagiosa del bicho. Y ellos creen que podría quedarse solamente como un fenómeno exclusivo del Reino Unido, pero ya vimos los números de Polonia, ya vimos los números de Chile, si quieren vemos los números de Letonia, de Grecia, y van a ver, y de Rusia inclusive, y van a ver que no es un fenómeno exclusivo del Reino Unido. Ahora dice, no obstante, es probable que la Organización Internacional de ya saben qué, la clasifique como variante bajo investigación.
por lo que se le asignaría una letra del alfabeto griego. Hemos venido viendo cómo se dan las variantes, que la delta, que la lambda, en este alfabeto griego. Y hasta el momento esta variante AY 4.2, la Organización Mundial no le ha asignado una letra griega, pero creo que ya estaríamos pues casi que ya lo van. Y al asignarle una letra griega, pues ya la denominarían como una variante de interés o de peligro según sus estándares de clasificación, que por las características antes descritas, pues parece que así lo van a hacer. Aún así, pidió que no cunda el pánico, dice, pues aunque podría ser ligeramente más transmisible, no será algo tan desastroso como lo que hemos experimentado previamente. Yo le pregunto a este señor, al director del University College London, del Instituto de Genética del University College London, si no sería yo lo bastante desastroso los ascensos que está teniendo el Reino Unido actualmente. No es un desastre, no es un desastre para, como ya lo dije, la infraestructura hospitalaria del Reino Unido. Pero ¿qué pasaría en Latinoamérica si llegara esta variante con la proteína S modificada del bicho? ¿Qué pasaría, por ejemplo? Vamos a ver los números de hospitalizados. Ya vimos los números de Chile, ¿no? Simplemente en Santiago de Chile, de 180 a 1400 en números redondos en un mes. Pero vamos a ver, por ejemplo, Reino Unido, la hospitalización. Bueno, entonces quedó clara esta idea, ¿no? Tenemos una variante que ya la están investigando. Esto se dio a conocer hace unos pocos días. Dijo un portavoz de Boris Johnson que van a tomar las medidas necesarias. Bueno, ¿qué pasaría, por ejemplo? Vamos a ver casos nuevos. Vamos a ver muertes. En este caso no vienen específicamente las hospitalizaciones, pero vamos a tomar en cuenta pues la mortandad. Si ustedes se dan cuenta, el Reino Unido tuvo 1.725 muertes en enero de este año. Actualmente están operando con 72, con 180. Yo quisiera ver las hospitalizaciones, pero bueno, a lo que me refiero es que países como por ejemplo México, aquí lo tenemos, estamos hablando de muertes, fíjense. México llegó a tener un número muy parecido de muertes de los que tuvo Reino Unido en su momento más álgido de propagación. 1.700 muertes el 3 de febrero de 2021. Pero este número no ha disminuido. El 7 de octubre se detectaron 1.225 muertes en México. Y a pesar de estos números, el gobierno en México ha tomado de verdad una serie de decisiones indolentes con la salud de la población. Muy preocupados por la economía no están. Al gobierno no le importa la economía. Lo que le importa es la recaudación fiscal, los impuestos que puedan cobrarle a los distintos negocios que tienen una presencia restringida de personas, un aforo restringido. Al quitar estas restricciones, pues comienzan a subir las facturaciones de estos lugares y se les cobra más impuestos. Pero vamos a ver, por ejemplo, México, no solo las muertes, vamos a ver los casos nuevos. Aquí vemos, por ejemplo, bueno, el descenso de México, si bien la tendencia es a la baja, pero esta tendencia no es uniforme, no es una tendencia consistente. Lo que vemos son picos que suben, que bajan, que suben, que bajan, pero que de repente te dan cifras pues alarmantes. El 11 de septiembre hubo 26,000 casos nuevos. Ya vimos cómo también en un día llegó a haber más de 1.700 muertes en el país. El 8 de octubre hubo 7,000 casos nuevos. Si vemos la última estadística, podemos ver que hubo 4,000. Aparentemente va a la baja, pero ya vimos lo que pasa en Polonia, en Reino Unido, en Rusia. Y lo que está pasando en Chile, que pasaron solamente en Santiago de Chile, ¿cuál era el número? De 179 casos, ya están arriba de los 1.600. Y quiero ver el caso de México específicamente, la Ciudad de México. Y vamos a ver las últimas 2 semanas. Aparentemente hay una tendencia a la baja, pero
podemos ver cómo el número más bajo que ha tenido la Ciudad de México de casos nuevos, digamos en las últimas 2 semanas, es de 343. Pero pasamos de 1400 el 12 de octubre a 343 el 17 de octubre. Y después volvimos a tener 700, 900, 800 y así. Estamos hablando de una ciudad que tiene, digamos, un 40%, de acuerdo a los datos que se están aquí presentando. La Ciudad de México, si tomamos en cuenta que, bueno, si tomamos en cuenta el porcentaje nacional de México de vacunación, apenas alcanzamos el 40% de esquemas completos en la población. Si Santiago de Chile, que es una ciudad más chica, digamos, menos poblada, pasó en un mes de tener 1000 a 1600, perdón, no. En un mes Santiago de Chile pasó de tener 170 casos a tener 1600 casos nuevos en un mes, con 75%, un 70% de la población con el doble esquema, ¿no? Y en México, solamente el 41% de la población tiene esta inoculación y no podemos bajar la cifra de 300. Si esta nueva especie del bicho ya se está propagando probablemente en Santiago de Chile, pero si llega a llegar a la Ciudad de México y a todo el país, creo que aquí el gobierno de López Obrador se va a ver en una situación muy comprometida, porque más que estar pensando en la recaudación fiscal, van a tener que estar pensando en la inminente, o bueno, mejor dicho, en la consecuente saturación hospitalaria. Ese es el problema. Y quiero ser específico con Polonia. Quiero ir de nuevo a Polonia, ya para concluir. Vamos a ver los últimos 30 días, vamos a ver desde el comienzo. En todo el territorio de Polonia llegó a haber, en su cifra más baja, llegó a haber 40 casos. Pero aquí está 44. El 12 de julio, en todo Polonia hubo 44 casos. 12 de julio. Para el día, aquí lo tenemos, para el día 24 de octubre, para el día, vamos a ponerlo en el 6000, para el 23 de octubre, 6000 casos. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre. En casi 3 meses, Polonia pasó de los 44 casos a arriba de los 6000. Aquí está, 44 casos fue la cifra más baja que encontré. Aquí está. 12 de julio, 12 de agosto, 12 de septiembre fue subiendo y 12 de octubre. En 3 meses, Polonia ha venido viendo un aumento muy significativo de sus casos de el bicho. Y vamos a ver cuál es el porcentaje de vacunación de Polonia. Ustedes lo ven ahí, 52%, casi 53%. Y México solamente tiene el 40%. Pero estamos hablando que en toda Polonia solamente hubo 44 casos. Bueno, en la Ciudad de México no podemos bajar esa cifra de los 300 casos, solo en la Ciudad de México. Si esto le pasó a Polonia en 2-3 meses, ¿cuál será el caso de la Ciudad de México? Del país mismo de México, que las cifras no bajan de 4000 al día. Creo que estamos a tiempo como para que algún miembro de la prensa que tiene acceso al presidente de México le plantee este problema. Yo creo que el secretario de Salud y las autoridades de salud de México sí lo están contemplando, pero no se dice públicamente. No se dice públicamente porque, pues, no es momento de que la población deje de salir de sus casas y vaya a consumir a bares, antros, cantinas, cines, teatros. Lo que quieren es tener lugares llenos para aumentar así la recaudación fiscal de todos estos lugares
Y no es momento de decirle a la gente que en Reino Unido se están esperando hasta 100,000 contagios diarios. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en México, en Chile o en cualquier país de Latinoamérica que me digan, llegáramos a tener estos 100,000 contagios diarios? Yo creo que sí, los gobiernos de Latinoamérica tienen que ser muy responsables, y me refiero específicamente a México, ante esta serie de variantes que están surgiendo de el bicho. Y tienen que ser muy responsables porque está en juego la salud de la población. Voy a volver al caso de México. Fíjense, el punto más alto que tuvimos aquí en México de contagios, 6 de febrero, 4,000, 28,000. Tanto el 5 de octubre de 2020 como lo fue recientemente el 24 de julio de 2021 o el 19 de agosto de 2021, se subió, se pasó de los 23,000 casos, perdón, de los 30,000 casos. No, perdón, aquí el 19 de agosto 23,000, pero lo que fue el pasado 24 de julio de este año y el 5 de octubre del 2020 fueron los picos más altos, por ahí de los veintitantos mil, 28,000, a 28,000 también. Es decir, México no ha tenido los números de Reino Unido, que en este momento se encuentran arriba de los 40,000. Y el gobierno puede esperar con calma y con cierta estrategia, puede tener entre sus planes los 100,000 contagios diarios. Pero México con 32,000 se saturaron. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que es el hospital más grande donde se atiende, pues, precisamente las, las enfermedades respiratorias. El INER, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, se saturó. Y esto es una nota informativa de agosto de 2021. Aquí está la fecha, bien. 4 de agosto de 2021. Hace cosa de casi 2 meses se saturó. ¿Y cuántos casos tuvimos en agosto de 2021? Pues sí, tuvimos este pico arriba de los 20,000. Si nosotros tenemos arriba de 20,000 casos y eso hace que se sature el hospital más grande de México para estas enfermedades, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si tuviéramos 100,000 casos diarios en México? Debido a esta variante AY4.2. Creo que el límite de operación de México vendría siendo los 23,000 casos diarios. México no puede darse el lujo de sobrepasar los 30,000 casos diarios. Y me van a decir, bueno, es que sí, las vacunas hacen que te dé menos fuerte. Bueno, pues eso decían en el Reino Unido. Y, y vean cómo han subido inclusive las muertes. Y vean cómo te le está diciendo el director del Instituto de Genética del Colegio Universitario de Londres. El Instituto de Genética de Londres te está diciendo que esta es una variante que está cambiando las proteínas, las cuales, ¿cómo decirlo? Las proteínas que las inyecciones conocían. Al cambiar estas proteínas, las proteínas S, pues ya cambió la información que recibió el cuerpo con las inyecciones, con las vacunas. Entonces, mucho cuidado con estarse confiando en estas inoculaciones. Mucho cuidado en estar sobreestimando, pues la actual estrategia de Occidente, que es concentrarse absolutamente en la confianza que pueda dar a pues estas inyecciones, ¿verdad? Ya me entienden de qué estoy hablando. No quiero incurrir en una falta a las reglas de esta plataforma. Pero pues con toda la información que aquí he brindado, creo que queda bastante claro que no podemos estar
pensando que ciertas compañías farmacéuticas lo que les interesa es verdaderamente la salud. Simplemente te van a decir, ¿sabes qué? Mi primer, ah, mi primer piquete no funcionó como esperábamos y me vas a tener que comprar otro piquete, otro tipo de piquete y van a firmarse más contratos y bueno, creo que entienden más bien cómo va esto, ¿no? Y no se trata de la libertad individual y de los derechos individuales, como dicen algunas personas. No, esto se trata de estructuras de poder hechas a base del negocio que implica la salud. Y si ese negocio lo haces a escala mundial, pues te vuelves extraordinariamente rico, ¿no? ¿Y quiénes están detrás de este negocio? No solo las grandes firmas farmacéuticas, también lo están, pues, algunas personas de las cuales cuando se mencionan, te dicen que si eres conspiranoico y demás, pero pues el tipo que inventó el sistema operativo Windows siempre ha estado muy interesado en este negocio. Y bueno, aquí estamos viendo una nota informativa ah, de la página Aristegui Noticias, un portal mexicano, del 28 de noviembre de 2020, cuando también se dio una saturación de los hospitales. Aquí tenemos el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. En noviembre de 2020 se encontraba sin disponibilidad, completamente saturado. El hospital más grande, más importante, con más camas disponibles para atender esta enfermedad. Departamento de Áreas Críticas, Unidad de Urgencias Respiratorias. El instituto informa que ha rebasado su capacidad para atender pacientes hospitalizados. Insisto, estamos hablando del hospital más grande y con más capacidad. Esto para noviembre. ¿Cuántos casos había en noviembre del 2020? ¿Se dan cuenta? Muchos menos. Me van a decir, pero es que no hay vacunas. Sí, pero es que en el Reino Unido tienen 75% de vacunación y aún así están aumentando los hospitalizados. Miren, 28 de noviembre, 10,000 casos. Y esta nota de la saturación de los hospitales es también exactamente del 28 de noviembre. ¿Se dan cuenta la coincidencia? Aquí tenemos 21 de enero, aquí tenemos el pico este del 28 de noviembre, 10,000 casos. Justo este 28 de noviembre del 2020 se saturó el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, pero lo mismo volvió a ocurrir el 4 de agosto de 2021. El INER se vuelve a saturar debido a la ola del bicho. ¿Cuántos casos hubo el 4 de agosto? Aquí lo tenemos. 20,000 casos. Pero ¿qué va a pasar? Insisto, si la variante detectada en el Reino Unido comienza a propagarse en México y llegamos a tener cifras de 100,000 casos diarios en México, pues no hace falta decirlo, se van a desbordar los hospitales y a ver si el gobierno de la Cuarta Transformación se ocupa más en la recaudación fiscal o le importa más a la salud y la vida de la población. Y ya para concluir, ahora sí, quiero mostrar, esto es lo de la saturación, pero aquí quiero mostrar hospitalizaciones en el Reino Unido. La media de nuevos contagios reportados en el medio crece más de 11,000 durante las últimas 3 semanas. Reino Unido reporta el mayor número de hospitalizaciones. El 35 con la variante Delta ya se había vacunado. Qué bonita nota, fíjense nada más. Ni siquiera lo voy a mencionar. Si ustedes están nada más escuchando esto o si no están viendo la pantalla, por favor véanla. Yo no voy a mencionar esto porque esto me haría a mí incurrir en una falta del canal. No, es más, voy a cortar este video y voy a atender esto en un video específico más y ya lo voy a mencionar.